Hay viajes que se planean con meses de anticipación y hay otros que simplemente llegan. Así fue Tailandia para mí. Un destino que al principio no estaba en la lista, pero que poco a poco me fue atrapando. Primero por su gente, luego por sus templos, pero finalmente todo cambió cuando abracé a los elefantes. Ahí fue que entendí que este país tenía algo distinto. Algo que no se puede explicar con palabras, solo sentir. Y fue en ese momento cuando confirmé que viajar sin expectativas a veces es la mejor manera de dejarse sorprender. Esto es Pasaporte Abierto. Bienvenidos. Hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasaporte Abierto, el podcast donde cada semana hablamos de viajes, consejos y lugares que inspiran. Como cada semana, para las personas que no me conocen y acaban de aterrizar en este capítulo, me quiero presentar. Mi nombre es Esteban, un viajero frecuente, y en este capítulo tengo un par de anuncios que quiero compartir contigo. El primero es que con este episodio me despido de Asia. Después de tantos vuelos, trenes, comidas nuevas y paisajes que jamás imaginé, Tailandia fue la última parada en este continente. Un lugar que llegó sin grandes expectativas, como ya lo he mencionado, pero que terminó regalándome algunos de los momentos más especiales de todo el viaje. Y el segundo anuncio es que este será el último capítulo de esta temporada de Pasaporte Abierto. Han sido meses increíbles, llenos de historias, consejos y, como siempre lo digo, de destinos que inspiran y que me han recordado por qué amo tanto viajar y compartir cada experiencia contigo. Cierro esta etapa con mucha gratitud y con la ilusión de lo que viene. Porque si algo me enseñó este viaje, me refiero a Pasaporte Abierto, es que cada final es también el inicio de una nueva aventura. Pero basta de sentimentalismos y empecemos con esta última aventura. Quiero contarles que mi viaje, como ya les había mencionado en el anterior capítulo, empieza en Tokio, en el aeropuerto de Narita. Como les comenté también, tomé la misma aerolínea que había tomado desde Seúl o desde Incheon hacia Tokio, que se llama Zipper. Esta aerolínea, como ya les había comentado, es una aerolínea de bajo costo y también en este capítulo esta aerolínea se atrasó. Bueno, de Tokio a Bangkok más o menos el vuelo dura unas 6 horas, pero a mí me confundí porque por el cambio de horario mencionaba que eran unas 4 horas aproximadamente, pero no. Realmente el vuelo se demora unas 6 horas. Así que llegué a esta ciudad a aproximadamente las 10 de la noche. Y aquí viene el primer tip que les quiero dejar. Si tú me estás escuchando desde un país africano, o como la mayoría de la audiencia desde Latinoamérica y sobre todo de Sudamérica, no se olviden de llevar el certificado de la fiebre amarilla. Y antes de iniciar la fila para migración, lo primero que tienen que hacer es hacer validar este certificado, porque lo que me pasó a mí es que hice la fila, presenté mi certificado, pero me dijeron que primero tenía que ir a hacerlo validar. Cuando yo recién llegué a la fila de migración era como el 10º en la fila, pero como les comento, me regresaron y me dijeron que vaya al lugar donde validan estos certificados, que es en el mismo aeropuerto de Bangkok, y ahí tuve que volver a hacer la fila y ya me demoré aproximadamente unos 40 minutos en la fila. Entonces, este es el primer tip que les quiero dejar. No se olviden de validar el certificado de la fiebre amarilla. Además, por favor, no se olviden de llenar el Thailand Digital Arrival Card. Este es el típico formulario que muchos países piden para saber dónde te vas a quedar, así que te van a pedir cierta información necesaria como tu número de pasaporte, tus nombres completos y la dirección del hotel donde te vas a quedar esos días que vas a estar en Tailandia y cuántos días te vas a quedar en Tailandia. Así que no es obligatorio que lo hagas 72 horas antes como vas a encontrar en la información en internet. Sin embargo, es recomendable, pero si no lo haces también lo puedes hacer al arribar al aeropuerto. Antes de inmigración existen unas máquinas donde te permiten hacer este formulario. Algo que me sorprendió y que quiero mencionarles y contarles a ustedes es que cuando salí del aeropuerto, de inmigración y me pusieron el sello en el pasaporte, fui a comprar un chip para mi celular, una SIM card. Más o menos me costó unos $13 al cambio. Recuerden que aquí la moneda es el baht. Realmente fue la mejor conexión de internet que conseguí en todo mi viaje. Es en el único lugar y
la primera vez que experimento el 5G y realmente es muy rápida la conexión en Tailandia. También les recomiendo que descarguen Grab, es el Uber de esa parte del continente asiático, es como que la competencia. De hecho, hasta el 2019 más o menos funcionó Uber en Tailandia, pero Uber vendió toda su aplicación a Grab y ahora es la única aplicación o la más famosa que funciona en Tailandia, y no solo en Tailandia sino en la mayoría del sureste asiático. Y personalmente les quiero recomendar que cuando estén en Tailandia únicamente se manejen en Grab, porque les quiero contar que es muy económico movilizarse con esta aplicación. De hecho, es más económico que tomar un tuk-tuk, que cuando dediqué mi capítulo a Tailandia, en el capítulo anterior antes de mi viaje, cuando solo estaba investigando, hablaba de que tú puedes negociar este precio y va a ser una experiencia genial. Y seguramente sí, tomar un tuk-tuk debe ser algo genial, y les digo debe ser porque no lo tomé, no tuve el arte del regateo en este país, así que únicamente me manejé con Grab. Y les puedo comentar que cuando quise tomar un tuk-tuk me dijeron que aproximadamente me costaría unos $12 movilizarme en este medio de transporte, mientras que en Grab me costaba unos $4 o $6 máximo. Así que como les comento, yo tomé un Grab desde el aeropuerto hasta mi hotel, que por cierto esta fue la primera y tal vez la única. Ya les voy a contar otra estafa que casi me sucede en Bangkok, pero esta sí fue una estafa. Yo reservé desde acá, desde Ecuador, un hotel en Booking.com que tenía una muy buena recomendación, una muy buena calificación, y me hacía acuerdo a mi capítulo donde hablaba de los Airbnbs y los hoteles, donde les recomendaba que siempre revisen las calificaciones y los comentarios del hotel. Y en este caso, este hotel sí tenía una muy buena calificación, una puntuación de 8 algo, pero sin embargo cuando llegué a este hotel, que por cierto estaba hospedado en Khao San Road, que es esta famosa calle donde venden alacranes, comida callejera, durian, que es esa fruta que se supone que es la más apestosa del mundo. Bueno, yo estaba hospedado en esta calle, y cuando llegué a mi hotel no existía un solo rótulo que me indicara que ahí en ese lugar había un hotel. Tuve que preguntar a una persona si por ahí había un hotel y me indicaron que tenía que pasar por un pasillo, que más que pasillo era un zaguán. Y ahí había una recepción donde yo tenía que escanear un código QR y enviar un WhatsApp, y ellos automáticamente me enviarían la clave de la habitación. Este hotel era muy curioso porque tenía un ascensor que no tenía puertas. Era muy parecido a los ascensores de carga, era un ascensor amarillo que jamás lo olvidaré, y seguramente este ascensor ascendía y descendía, y sin exageración, unos 3 metros por minuto. Bueno, cuando ya logré llegar a mi habitación, la clave de la habitación no funcionaba, tuve que llamar, enviar otro WhatsApp, alguien se acercó y me ayudó, cambió la clave y se demoró como unos 20 minutos en arreglarme este problema. Cuando por fin pude entrar en la habitación, tendrían que ver, era una cama litera, no tengo idea por qué tenía una litera. El baño era una puerta, pero que parecía una tabla cortada corrediza, y la ducha era separada y tenía simplemente una cortina. Entonces en este hotel todo fue un desastre. Y si ustedes me preguntan por qué no reservé un Airbnb, ya que yo les recomiendo siempre que utilicen Airbnb, no tengo una respuesta correcta. Sin embargo, yo pienso que fue porque cuando estaba buscando hoteles en China, y como no existe Airbnb en China, entonces lo que tuve que hacer es utilizar Booking.com. Entonces aproveché para buscar también en Bangkok y reservé en Bangkok mediante la aplicación de Booking.com. Y si ustedes recuerdan mi capítulo dedicado al Mundial de 2014, si no me equivoco es el capítulo 15 o 16 de Pasaporte Abierto, que por cierto les invito a que vayan a escucharlo. Ahí les cuento que en la ciudad de Curitiba encontré el peor hotel donde yo he estado, ya que era una cama de piedra y todo eso. Y seguramente sí, ese sigue siendo el peor hotel en el que yo he estado en toda mi vida. Pero sin duda alguna, este hotel en Bangkok se lleva el segundo lugar al peor hotel que yo conozco. Bueno, en mi segundo día en Bangkok les puedo contar que fue una mezcla de asombro, muchísimo calor porque hacía un calor infernal y una humedad sumamente alta, y también mucha confusión porque les quiero contar lo primero que me sucedió en Bangkok. Ese día me enseñó que debes tener cuidado a pesar de que todo parezca en perfecta calma, porque les puedo contar que yo estaba caminando hacia el Gran Palacio para conocer
conocer y tomarme fotos y tomar fotos para este podcast, que un poco más adelante van a ver estas imágenes. Sin embargo, aquí me sucedió algo muy curioso. Mientras caminaba para este palacio, una persona se me acercó, una persona sumamente amable, y me dijo de dónde era, si necesitaba ayuda. Me dijo que como yo andaba en shorts o en pantalones cortos, en bermuda, como se diga, dependiendo de tu país, entonces él me dijo que así no me iban a dejar entrar al templo, a los templos, porque eso es irrespetuoso. Entonces les recomiendo que siempre vayan con pantalones largos. Pero sin embargo, este señor me dijo que para los turistas la entrada a estos templos es de 3.500 o 3.900 bahts, y para las personas que viven en Bangkok cuesta 1.900. Entonces me dijo que yo diga que soy de allá o que vivo allá, y que les hable una frase en tailandés que les explique que yo iba a rezar, y con eso me cobrarían menos. Luego de eso también aproveché para preguntarle cómo llegar a los mercados flotantes. Él sacó una libreta, me comenzó a hacer unos dibujos y a explicar cuánto costaba y todo lo demás. Este hombre jamás me pidió dinero, así que yo me despedí de él y todo fue agradecimiento, hasta que segundos después la policía se me acerca y me dice: ¿qué te dio? Pensé que la policía entendía que él me estaba vendiendo alguna sustancia ilícita. Entonces le mostré el papel y nunca me voy a olvidar estas palabras. Me dijo: "This guy is a scammer", significa este chico es un estafador. Y la policía le habló a él en tailandés, le dijo que se vaya. Y a mí la policía me dijo que no es verdad que cuesta 1.900 bahts, sino solamente 300, que adentro mismo me van a cobrar. Pero como les digo, este señor nunca me pidió dinero ni me trató de vender nada, simplemente me explicó y me dijo que costaba más de lo que realmente costaba, pero él nunca me pidió dinero. Entonces esto fue una de las cosas que me sucedieron el segundo día en Bangkok, así que ya comencé a preocuparme porque se me hacía que Bangkok era un poco peligroso. Sin embargo, les puedo contar que no, fue la única experiencia extraña que me sucedió, y todo el resto del tiempo Bangkok me sorprendió porque es una ciudad extremadamente limpia. Yo me imaginaba una ciudad como el Cairo y para nada, y no solo me imaginaba que era una ciudad como el Cairo en su limpieza, sino también en las personas que te están acosando. En el Cairo vas a encontrar a muchas personas que te acosan, que te quieren vender algo. Acá sí es algo similar, pero no al extremo como en el Cairo. La gente te ofrece cosas y como que te sigue un poco, pero hasta ahí. Si tú les dices no quiero, simplemente se van y ya. Pero bueno, finalmente logré entrar al Gran Palacio. Aquí sí tuve que comprar un pantalón, que ahí mismo te lo venden, que te cuesta alrededor de $6. Un pantalón blanco, el mío era verde con unos elefantes. Ahí ya pude entrar. Más allá de este lugar donde te venden el pantalón, debes comprar tu entrada en una máquina, aceptan tarjeta de crédito, tú puedes pagar y ya puedes entrar al palacio. Este palacio es muy bonito porque existen murales dorados, esculturas mitológicas y tejados que parecen tocar realmente el cielo porque son muy altos. Entendí que la espiritualidad en Tailandia no se esconde, sino que se respira a cada instante, porque todo el mundo se dedica a rezar, a orar, y todo el tiempo está rezando y orando. Dentro de este complejo está el templo del Buda Esmeralda, que es una pequeña figura de jade, que a pesar de su tamaño transmite una interesante energía, digámoslo así. Luego de que salí de este palacio, que como pueden ver ustedes las imágenes es muy bonito, fui caminando hacia Wat Po, que es este templo del Buda reclinado. Allí debes hacer mucho silencio ya que la gente entra a orar, y realmente estuvo interesante. Como les había dicho, no es algo que me llamaba mucho la atención. Sin embargo, cuando lo vi me pareció un poco más interesante que en las imágenes. Es 46 metros de serenidad dorada, un Buda acostado apoyado su cabeza sobre una mano, con una expresión de calma que te deja asombrado. Esta posición no representa descanso, sino algo mucho más profundo de lo que estuve investigando y leyendo mientras traducía en mi teléfono. Esta imagen simboliza el momento en que el Buda alcanza el nirvana, que es el estado de paz total y liberación del sufrimiento, cuando el alma deja atrás el ciclo del renacimiento y encuentra la iluminación. Y mientras observaba esta figura inmensa rodeada de visitantes en silencio, yo también pude meditar y sentir una calma distinta. Por un instante todo el ruido de Bangkok realmente desaparece en ese lugar. Luego de que salí de Wat Po, yo lo que quería era ir a un centro comercial, y realmente te puedo contar que Bangkok tiene muchas opciones para visitar. Por ejemplo, está el Siam Paragon, que es uno de los centros comerciales más lujosos de Bangkok, donde vas a encontrar marcas internacionales como Louis Vuitton, Prada, Chanel. Este conecta con la estación Siam de BTS Skytrain. También puedes encontrar el MBK Center, que es famoso entre los turistas y locales por sus precios bajos. De hecho, me contaron que ahí no venden
cosas originales sino réplicas. Entonces, más que un centro comercial, es un tipo de bazar moderno donde vas a encontrar electrónica, ropa, recuerdos, accesorios, todo en un lugar de 8 pisos, en un edificio de 8 pisos. Aquí realmente puedes regatear los precios y es parte de la experiencia de visitar este lugar. Como te digo, es perfecto si buscas una alternativa más económica. También está el Siam Center y el Siam Discovery, que son dos centros más pequeños pero con diseño moderno y tiendas más juveniles de moda tailandesa e internacional. Está muy cerca del Siam Paragon y están conectados entre sí. Pero yo realmente decidí ir al Central World, que es uno de los más grandes del sureste asiático, no solo de Tailandia, y es ideal para quienes buscan una mezcla entre lujo y tiendas accesibles. Hay marcas globales, restaurantes, una pista de patinaje sobre hielo y eventos casi todo el año. También está en la zona de Siam y está muy cerca del Paragon. Finalmente llegó el segundo día donde viví el momento más emotivo de todo mi viaje. Y sin exagerarlo, sigue siendo un momento que cada vez que lo recuerdo me llena de mucha emoción y de mucha entre tristeza y nostalgia. Creo que es más nostalgia que tristeza. Me levanté muy temprano en la mañana, antes que amaneciera ya estaba en una van rumbo a Kanchanaburi, una provincia ubicada a 3 horas de Bangkok. Si alguna vez planeas hacerlo, te recomiendo ir mejor en autobús, es más cómodo y más seguro. Bueno, cuando llegué a Kanchanaburi, lo primero que hice fue preguntar cómo podía llegar a un lugar que soñaba conocer, que se llama Elephant World. Para ir a este lugar tuve que llamar desde Kanchanaburi y preguntarles si podía ir. Me dijeron que sí, que me esperaban alrededor de 40 minutos, así que tomé un Uber y fui a Elephant World. Elephant World es un santuario dedicado al rescate y cuidado de elefantes mayores o enfermos que alguna vez fueron utilizados para el trabajo o el turismo. A diferencia de muchos lugares en Tailandia donde se lucra con estos animales, aquí los elefantes viven en libertad y los visitantes no van a montar sobre ellos, sino a convivir y ayudar en su día a día. Pasar un día allí es una experiencia única, espectacular, completamente diferente. Prepara su comida, mezclando frutas, arroz y suplementos, los alimentas con tus propias manos, los llevas al río y los bañas mientras ellos toman el sol. Y lo más increíble, puedes abrazarlos, sentir su piel rugosa, su respiración tranquila y esta mirada que parece entenderlo todo. Elegí Elephant World precisamente por esto, porque no se trata de un espectáculo, sino de un refugio real, donde cada visita ayuda a mantener a estos gigantes protegidos. Y les puedo contar que no solamente tienen elefantes, también tienen ellos perros rescatados, gatos rescatados. De hecho, cuando yo llegué a Elephant World, quienes primeros me recibieron fue una manada de cachorritos perros. Y fue en este lugar donde comprendí que Tailandia me estaba regalando algo más que paisajes o templos. Me estaba recordando el valor de la empatía, del respeto y de viajar con conciencia. Este día, mientras caminaba junto a uno de estos elefantes, entendí que no solo era un viaje, era una lección de humanidad y de respeto hacia los animales. De hecho, cuando llegué a Elephant World, me hice amigo de unos amigos mexicanos y ellos estaban ahí por segunda vez porque les había llegado tanto al corazón este lugar que habían decidido volver a Tailandia solamente para visitar este lugar. Y también el cuidador nos contaba, la persona que cuidaba a estos elefantes, que él decidió dejarlo todo para irse a vivir a Elephant World y dedicar su vida al cuidado de los elefantes. Así que mediante este capítulo quiero felicitar, ojalá este capítulo llegue hasta Tailandia y sobre todo a Elephant World, que me regaló uno de los momentos más icónicos y más bonitos de todos mis viajes. Les mando un saludo muy grande hasta Tailandia desde acá, desde Ecuador. Gracias por ese momento tan único. Por cierto, la entrada a Elephant World cuesta alrededor de $62 el mediodía. Entiendo que si pasas todo un día te costará un poco más, pero te puedo asegurar y te recomiendo que vayas porque va a valer la experiencia cada centavo que gastas en este lugar. Para mi último día en Tailandia tenía que decidir entre ir a la playa o conocer los mercados flotantes, pero realmente decidí ir a la playa, así que regresé a la estación de autobuses de Bangkok, compré un boleto hacia Pattaya, una ciudad costera ubicada a unas 2 horas y media de la capital. El trayecto fue muy tranquilo y al final, alrededor del mediodía, sentí por primera vez el aire del mar tailandés.
Desde el puerto tomé un ferry hacia la isla Coral, también conocida como Koh Larn. Este viaje dura alrededor de unos entre 30 y 40 minutos y apenas llegas entiendes por qué tantos la recomiendan. Aguas turquesas, arena blanca y ese ambiente relajado que solo tienen las islas del sureste asiático. Al llegar a la isla Coral, alquilé una motocicleta por 400 bahts y fue la mejor decisión que pude tomar. Con ella recorrí toda la isla a mi ritmo, deteniéndome en playas escondidas, miradores y pequeños restaurantes junto al mar. Cada curva del camino ofrecía una postal diferente, desde las playas más populares llenas de vida y actividades acuáticas, hasta rincones casi vacíos donde lo único era el sonido de las olas. Koh Larn es pequeña pero tiene un encanto difícil de olvidar. A medida que el sol comienza a bajar, el mar se teñía de tonos dorados y rosados, y sentí esa paz que solo aparece cuando te das cuenta de que estás justo donde debías estar, al otro lado del planeta. Ese fue el cierre perfecto para mi paso por Tailandia. 4 días que comenzaron sin expectativas y terminaron llenos de momentos que voy a recordar toda mi vida. Y como cada semana la pregunta es cómo llegar hacia Tailandia, pues desde Latinoamérica y desde Sudamérica puedes tomar un avión hacia Europa o hacia Estados Unidos y de ahí hacer una conexión. Generalmente lo puedes hacer en Los Ángeles, pero también como siempre te recomiendo que lo hagas en Nueva York y seguramente también lo podrás hacer en Atlanta. Recuerda que la moneda oficial de Tailandia es el baht tailandés. Y no quiero cerrar este capítulo sin antes mencionar que para mi viaje hacia Estados Unidos tomé Philippine Airlines, que para mí personalmente fue una de las mejores aerolíneas. Después de salir de Tailandia, yo hice escala en Filipinas, en Manila, y realmente fue una aerolínea que me permitía 2 maletas de 23 kilos para llevar hacia Estados Unidos. Eso ya no se ve en la actualidad. Aparte, te daban como 3 o 4 comidas en este avión, que eso tampoco ya no se ve mucho en la actualidad. Eso podías verlo hace 10 años, pero ya no en la actualidad. Y finalmente, esta aerolínea también tenía internet a bordo. Claro que costaba, pero no era tanto como he visto en otras aerolíneas. Y por cierto, creo que no mencioné, y no quiero despedirme tampoco sin este viaje que hice por Asia, sin mencionar a China Airlines, que fue en cambio la aerolínea más bonita. Nunca había visto un avión así. Yo cuando entré a este avión ya se notaba que me estaba dirigiendo hacia un país asiático, porque era como entrar a toda esa cultura que tenía la decoración de este avión. Y por supuesto, y por último, no dejen de probar y de comer el mango sticky rice, porque yo sigo adicto a eso a pesar que ya no estoy en Tailandia. Todos los días lo recuerdo y algún rato trataré de hacerlo aquí y replicarlo con los sabores de Tailandia. Es espectacular, es el postre de los más ricos y más sencillos que he probado en mi vida. Y así, entre templos dorados, elefantes majestuosos y aguas turquesas, me despido de Tailandia, de Asia, y como ya les comenté, este será el último destino de esta temporada. Han sido meses de historias, consejos y aventuras que me han acompañado, y espero que a ti también te hayan inspirado a abrir tu propio pasaporte, no solo físico, sino el de las experiencias. En el último episodio recordaremos todo lo vivido, los destinos que conocimos y las historias que compartimos a lo largo de este viaje. Un cierre para agradecer, mirar atrás y prepararnos para lo que se vendrá. Gracias por escuchar, por viajar conmigo, por cada mensaje, cada comentario y cada minuto compartido. Prometo volver pronto con nuevos destinos, nuevas reflexiones y por supuesto nuevas historias que nos sigan recordando que el mundo está ahí esperándonos. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo tema, un último consejo y por supuesto un último destino. Recuerda que mi nombre es Esteban, un viajero frecuente. También recuerda que me puedes escuchar en Amazon Music, Apple Podcasts, YouTube y por supuesto Spotify. Hasta entonces, buen viaje, buen viento y buena mar. Chao, chao.